¿Sabías que entre 1990 y 2021 el número de personas que vive con migraña aumentó a casi el 60%, pasando de 732 millones a 1.160 millones de personas que padecen esta enfermedad? Bienvenidos a nuestro podcast institucional Voces que Sanan. Hoy hablaremos sobre un tema que padecen millones de personas en el mundo, la migraña. Para resolver estas dudas y hablar sobre este tema nos acompaña el médico neurólogo de nuestra institución Sumimedical, el doctor Wolfgang Rubio. Doctor, bienvenido a este espacio de nuestra institución. Muy buenas tardes, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Espero ayudar a resolver las dudas que tengamos con respecto al tema. Doctor, contemos un poco cuál es la diferencia entre una migraña y una cefalea normal, que por ejemplo son muchas de las cosas que pasan y uno como usuario, pues como persona común y corriente, confunde muchas veces. La palabra cefalea es un término muy polisémico, es decir, se presta para muchas interpretaciones. El dolor craneofacial es una de las grandes capítulos de la neurología clínica. Dentro del dolor craneofacial, como capítulo de la neurología clínica, existen diferentes variantes y una de ellas corresponde a la migraña. Hay otros grupos de dolores craneofaciales, como son la cefalea tensional, la cefalea en racimos, los dolores asociados a ciertos factores de tipo exposicional puro, la cefalea relacionada con el ejercicio, con la relación sexual, que son variantes dentro de un gran grupo de síntomas. Y la migraña corresponde a uno de estos grupos de dolor de cabeza, es decir, de la cranealgia propiamente dicha. ¿Cuáles son esos síntomas con los que podríamos diferenciar una de la otra? Es difícil establecer un parámetro de diferenciación entre la migraña versus las demás, porque hay algunos factores que son grises o hay una frontera bizarra entre el uno y el otro. La migraña, en los estándares internacionales de las personas que se dedican a este estudio, tienen un listado de variantes que son las que son más frecuentes en aparición con respecto a la migraña. El dolor de cabeza en términos de tiempo, de duración y de inicio de síntomas, las características precursoras o prodrómicas del dolor de cabeza, la asociación o no con el ejercicio, la asociación o no con el cambio de temperatura, la relación o no con síntomas de tipo disautonómico, la relación o no con náuseas, vómito, en algunas oportunidades síntomas gastrointestinales. Hay pacientes que a partir de otras características de localización tienen síntomas que incluso pueden llegar a afectar la capacidad del pensamiento o incluso la prosodia a la hora de producir el lenguaje. La génesis de la enfermedad advierte que tiene un componente vascular y un componente neural propiamente dicho, ¿cierto? Cuando el componente vascular en su fase inicial tiene un comportamiento característico, ese comportamiento que trata de prevenir la llegada del dolor pasa a una cuenta de cobro y son los síntomas que generan el aura. Muchos de ellos son visuales, positivos o negativos, pueden llegar a ser de tipo somatosensitivo, positivos o negativos, pueden llegar a ser auditivos, positivos o negativos, y eso es lo que determina si corresponde a un grupo o al otro. Cuando presenta estos síntomas previos a la aparición del dolor o cuando el dolor desencadena sin tener esta clínica previamente. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es una de las 10 enfermedades más incapacitantes en el mundo. ¿Esto qué tan cierto es y a qué se debe, por ejemplo? No solamente es una de las 10 enfermedades más incapacitantes, en nuestro medio podría decirse que está entre los 3 primeros lugares de motivo de consulta. El motivo de consulta de neurología y en las centrales de urgencias, la migraña pensaría yo que para centrales de urgencias habituales debe estar como en un 6º lugar y para la parte de neurología debe estar entre, si no el segundo, el tercero en frecuencia. Esto se debe en principio a que los pacientes acuden con mayor facilidad a los centros de urgencias. Esto se debe además a que los pacientes identifican los factores de riesgo que pueden llegar a ser un determinante de migraña previa a la aparición de algún evento que represente malignidad, y esto se debe a que muchos factores de nuestro entorno social y laboral son proclives a la aparición de migraña, a los facilitadores neurotransmisores bioquímicos que desencadenan la migraña. Otra pregunta muy importante, doctor, y es si hay algún género específico el que padezca más esta enfermedad, hombres o mujeres, y a qué se debe. Los estudios demuestran que la migraña tiene una relación en donde la mujer resulta mucho más afectada por los síntomas de migraña. En realidad, más que una condición de género o de actividad laboral, está más directamente relacionada con los factores de tipo hormonal.
Las mujeres, al tener un factor hormonal mucho más determinante, sus actividades cotidianas pasan por ciclos dentro de la ovulación. Dentro de ellos hay uno que es preponderante en la aparición de síntomas de migraña y otros en los que es menos activa la migraña. Misma situación pasa para las personas que están en perimenopausia o menopausia, misma situación para los pacientes que están durante el embarazo y los ciclos hormonales del embarazo. Toda esta serie de cofactores, además de la exposición, además de la genética, además de la edad o el grupo etario en el que estemos, facilitan que haya factores hormonales intrínsecos relacionados con el ciclo habitual de la mujer que facilite la aparición de migraña. ¿Podríamos decir que hay factores de riesgo que desencadenen otras enfermedades a raíz de la migraña? La migraña puede ser, además de ser un síntoma característico de una enfermedad, ¿cierto? Puede llegar a ser precursor de otras condiciones, particularmente y en primer lugar las condiciones de tipo anímico. Todos los procesos que están precedidos por una migraña severa generalmente siguen uno detrás del otro a síntomas de tipo anímico. El paciente se deprime, el paciente tiene mala actividad laboral, eso se convierte en una secuencia de factores que lo deprimen aún más, ya tiene mala relación interpersonal, ya tiene mal desarrollo social, ya tiene dificultades dentro de su ámbito profesional y eso conlleva síntomas de tipo neuropsiquiátrico, ¿cierto? Porque tenemos una enfermedad de base que es dolor, que ya nos genera una inconformidad y además de eso, a futuro generamos una repercusión sobre nuestra vida cotidiana. ¿Hay quizás malos hábitos de vida saludable que desencadenen o creen esa migraña en las personas? Todos nacemos con un sustrato genético que nos lleva a la migraña, misma situación para otras enfermedades que son crónicas como la hipertensión o la diabetes. La migraña, nacemos con una predisposición genética y hay factores que tienen sumarialmente la posibilidad de acercarnos más a la migraña. Cuando nosotros hablamos del paciente qué debe hacer o qué no debe hacer, es una lista enorme de circunstancias que facilitan la aparición de los síntomas, pero no se trata de prohibir todo el listado, tenemos es que individualizar los casos y a partir de la individualización de los casos determinar cuáles son las situaciones que a ti en particular te desencadenan migraña. Entonces hay pacientes que las bebidas oscuras pueden generar migraña y hay pacientes que alivian los síntomas con la administración de una bebida oscura como lo es el tinto. De hecho, si tú te pones a mirar, hay medicaciones que tienen dentro de sus componentes cafeína, que es una de las que aparentemente para otros grupos poblacionales desencadena el dolor de cabeza. Hay que mirar dentro de nuestro hábito dietario si estamos muy expuestos a las bebidas con gas, si estamos muy expuestos a las bebidas con conservantes, si tenemos una dieta muy estricta o si por el contrario hacemos comidas abundantes que generan una sensación de sobredosis dentro de los carbohidratos o generan una marea alcalina que supera las barreras establecidas por el organismo y deriva en una migraña. Entonces hay que hacer una escogencia clara de cuáles son los factores que individualizados nos generan o dolor de cabeza o bienestar. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que sufren constantemente de migraña? No sé, no hablándolo desde el tema de la medicación, sino más como en los hábitos de vida saludable. Bueno, en principio, digamos que las personas que tienen dolor de cabeza en cualquiera de sus expresiones, lo primero que tienen que hacer es acudir a medicina general. Que medicina general haga una muy buena anamnesis que nos ayude a determinar si existen o no dentro de los criterios de factores de riesgo para el dolor de cabeza. Y segundo, que después de hacer una anamnesis adecuada se determine la posibilidad y el requerimiento de hacer una imagen de tomografía cerebral para descartar situaciones de riesgo dentro de las posibilidades de aquellas que se manifiestan con migraña. Después de haber clarificado que no existe ningún factor de riesgo habitual, después de haber hecho evidente que no existe ninguna condición que sea peligrosa, podemos empezar a tener primero cambios en los hábitos de vida saludable, el adecuado descanso y la higiene del sueño, el adecuado proceso de alimentación, los tiempos adecuados de descanso, las pausas activas, el manejo de la situación anímica de cada persona. Y en un tercer plano dentro del desarrollo del manejo está la intervención farmacológica. La intervención farmacológica, al igual que todos los aspectos de la medicina, tiene un escalonamiento.
Empezamos por unos medicamentos de primera línea con bajo impacto, con mínima repercusión sobre otros órganos, y luego en la medida en la que vayamos teniendo resistencia vamos escalonando y vamos aumentando el poder del medicamento, pero con esto aumentamos también ciertas características alternas que pueden llegar a ser factores no tan agradables para el paciente, ¿cierto? Pero inicialmente una muy buena anamnesis. Segundo, determinar con claridad si hay algún factor de hábitos de vida cotidiana que esté desencadenándolo. Y un tercer factor determinante, la intervención farmacológica, cuando el paciente cumple adecuadamente la indicación médica que se le está sugiriendo. ¿Qué tratamientos preventivos, por ejemplo, existen para la migraña? El tratamiento se debe plantear de la perspectiva individualizada de cada paciente, ¿cierto? No podemos decir a este se le da tal, a este se le da tal. Tenemos que hacer un adecuado recorrido de las características del paciente, saber cuáles son los posibles factores desencadenantes y sugerir un medicamento que sea el adecuado para el paciente y que no lo vaya a perjudicar en su vida cotidiana o con base en sus comorbilidades. Entonces es muy difícil establecer un protocolo al azar a toda la población porque tenemos que individualizar cada caso. Medicamentos, tenemos muchas terapias preventivas de crisis o terapias de profilaxis que se utilizan antes de la aparición del dolor de cabeza, y tenemos muchas terapias que son para rescate de crisis, que son aquellas que tenemos el objetivo de utilizar cada vez menos para tener menos efectos adversos relacionados con esas medicaciones. Doctor, otra pregunta muy importante, y es, ¿la migraña es una enfermedad crónica o se puede curar con el tiempo con esos tratamientos preventivos? En realidad las enfermedades que se pueden curar son muy pocas. Nosotros creemos que los seres humanos nacen con una predisposición por tener un grupo de facilitadores que los llevan a la migraña. La prueba de eso es que en una misma familia, misma exposición, mismas características, puede hacer que dos hermanos tengan un comportamiento de dolor de cabeza completamente independiente. Mismas personas de una misma población pueden llegar a tener más o menos efectos del medio ambiente sobre sus dolores de cabeza que otras poblaciones en características muy similares. Entonces lo que tenemos que hacer es procurar por identificar tempranamente si nosotros pertenecemos a la población sensible, dar un tratamiento adecuado con respecto a hábitos de vida cotidiana y entender que es una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida y que va a haber factores que nos facilitan la aparición de síntomas y factores que nos alejan de la aparición de síntomas, y que va a haber etapas de la vida donde se presenta con mayor frecuencia la migraña y etapas de la vida donde puede, ¿cierto?, por los mismos factores hormonales, desaparecer o atenuarse en el desarrollo, por ejemplo, de una gestación. Sumimedical tiene una red de atención básica que tiene unos médicos generales que son de fácil acceso para los pacientes. Entonces el médico general puede hacer una primera disertación donde determina cuál es el nivel de seguridad y de severidad del caso y proponer un esquema de tratamiento. Rebasados estos esquemas de tratamiento y aún en continuidad de la sintomatología, tienen de segunda línea un grupo de neurólogos que podemos recibirlos y hacer un análisis del manejo que venimos teniendo y proponer otra serie de actividades en donde o se modifiquen los hábitos de vida o se haga el estudio de la enfermedad o se lleve a unos estudios más profundos relacionados con las causas del dolor de cabeza. Yo pienso que la enseñanza fundamental es entender con claridad que la migraña es una condición clínica que nos va a acompañar, que tenemos que tener identificados los factores precursores de inicio de síntomas, que tenemos que tener un adecuado acompañamiento de nuestro médico tratante, sea este un médico general o sea un especialista, y tener los estudios adecuados que nos ayuden a evitar que la migraña no se nos convierta en una manifestación de una enfermedad mucho más severa, ¿cierto? Y una vez que establecemos los factores que son facilitadores de crisis, tratar de alejarnos al máximo de ellos y tratar de estar muy apegados a los hábitos de vida saludable. Gracias, doctor, por este espacio tan valioso, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero ser de ayuda para todos los pacientes. Como siempre, las puertas están abiertas para resolver cualquier inquietud. Si este contenido te gustó, recuerda compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de estos espacios educativos e informativos que venimos realizando desde Sumimedical.